público. Entonces, ¿se imagina, presidente, que cada caso tiene que ser ventilado y que la población tenga que conocerlo? Entonces, porque está en un proceso de investigación y es la estrategia de la Fiscalía que negocia, en este caso, con el delincuente que cometió el delito para poder dar información y poder ampliar y determinar otras personas que están metidos en hechos de corrupción. Y claro, algunos colegas acá congresistas, esto no quiere que se sepa la verdad. Y va a venir cosas muy fuertes aún todavía de Brasil, que personas están involucradas en hechos de corrupción en el país, presidente. Creo que acá lo que tenemos que apostar es por saber la verdad y de una vez por todas que esta corrupción extirpar del país, presidente. Porque hay políticos, empresarios, estudios de abogados, etcétera, que están involucrados en corrupción. Y si no se corta ahora, van a seguir afectando, presidente, los recursos de los millones de peruanos que necesitamos para hacer más colegios, más carreteras, más postas médicas. Tenemos que saber realmente quién está metido en la corrupción, presidente. Y eso es fuerte y es importante esto que se sepa. Por esa razón, presidente, nosotros sí creemos que este acuerdo debe mantenerse, nos guste o no nos guste. Gracias, presidente. Congresista Alcorta tiene la interrupción. Congresista Ochoa, Sí. ¿le da la palabra? Sí, Por sí, supuesto. sí. Presidente. Gracias, Por favor, presidente. congresista. Yo sí quisiera preguntar, por ejemplo, si alguien sabe acá, si el acuerdo secreto del señor Pablo Sánchez y Hamilton Castro, que ni Cristo conoce, porque nadie lo conoce, es el mismo acuerdo secreto que tienen los fiscales actuales, Vela y Domingo Pérez. O son acuerdos secretos y nadie conoce nada. Nadie sabe los secretos, acá nadie sabe nada. Todo el mundo habla, pero nadie sabe los secretos y estamos bajo eso. Porque además tiene que haber un día que se acabe esto, porque nos estamos desangrando los peruanos. En Brasil y en otros países esto se ha terminado en un par de años. Acá estamos arrastrando y dosificando. Esto tiene que saberse de una vez con todas las de la ley. Lo segundo es que ayer sale pues, un analista político viendo el tema de lavajato y dice con una incontinencia verbal y dice que los acuerdos secretos tienen acuerdos que llevan a que se pague a los trabajadores primero. No es un acuerdo, es una ley. A los que les pagan son los trabajadores. O sea, el pata está en la calle anoche, está en la calle y dice cualquier estupidez. Lo tercero, presidente, es algo importante, ¿no? El señor Villanueva no es una persona, por más que haya ido en una alianza, tampoco, con este Iberico, con todo aprecio. El señor Premier Villanueva, que fungió de Premier, vino acá al Congreso, vino a pedir una cuestión de confianza prácticamente por las reformas políticas, por la lucha contra la corrupción. El argumento que estuvieron sentados ahí al frente, está la señora Baitete, la señora Salazar, él y el Premier Solar, es por la lucha contra la corrupción. Él terminó más embarrado que nadie. Hoy día desaparecido. El señor que trajo acá la reforma política que no sirven para nada el día de hoy día es parte de la acusación del tema de la corrupción. ¿De qué estamos hechos los peruanos, señor presidente? Gracias. Para que concluya, congresista Ochoa. Sí, presidente. Se han señalado varias cosas, ¿no? Entre ellas que la historia juzgará a quienes están del lado de la democracia, ¿no? Pero también la historia va a señalar quienes, sobre pretexto de ello, presidente, destrozaron la institucionalidad y la democracia del Congreso. Y que incluso hoy se sigue viendo esa práctica, con una mayoría que lamentablemente no se pudo manejar. Entonces, en ese sentido, presidente, sí, pues hemos perdido la capacidad de control político y nos cuesta aceptarlo. Claro que nos cuesta aceptarlo. Pero este Congreso es responsable de haber perdido esa facultad de hacer control político. Y ese es un hecho que no queremos aceptar. ¿Somos responsables de haberle negado al pueblo el control político? Sí, pues, somos responsables. Porque lamentablemente una mayoría absoluta, ¿no es cierto?, presidida por 5 congresistas de otra bancada, hicieron lo que quisieron en este espacio. Y de eso, presidente, tenemos que ser conscientes. Nosotros, desde el Nuevo Perú, presidente, no estamos de acuerdo con la determinación de la jueza. No compartimos. Nunca hemos compartido con la idea de que se devuelva a Odebrecht dinero en el marco de un acuerdo como este. Rechazamos. Finalmente, no vamos a estar de acuerdo con que a Odebrecht se le garantice, incluso se le dé concesiones. Desde el Nuevo Perú siempre lo hemos dicho, presidente. Lamentablemente, son efectivamente poderes diferentes. Hay una determinación del Poder Judicial. No compartimos, presidente. Desde el Nuevo Perú lo hemos dicho desde siempre. Y caiga quien caiga, se tiene que sancionar. Y si hay dentro de la derecha y dentro de la izquierda personas corruptas, tienen que estar donde tienen que estar, en la cárcel.
Y lo hemos dicho desde siempre, no tiene por qué haber corona absolutamente para nadie. Y presidente, si esta instancia, si este espacio quiere hacer preguntas y quiere pedir información al Ejecutivo, enhorabuena. Si este espacio, presidente, quiere pedir explicación al Ejecutivo, enhorabuena. Que el Ejecutivo responda o que no responda en mala hora. Pero, presidente, lamentablemente, este Congreso le ha dado esa prerrogativa al presidente de querer o no querer responder. Pero lo que sí no se puede hacer es que no le responda al pueblo peruano. Porque ya el presidente de la República se pronunció en contra de la devolución de los recursos. El propio premier se pronunció en contra de. El propio procurador señaló, incluso denunció a los fiscales. Entonces, lo mínimo que tenemos que esperar ahora es que el procurador haya presentado un recurso de impugnación o por lo menos de apelación de lo que está diciéndose ahora. Entonces, presidente, si nosotros queremos establecer un nivel de preguntas o de interrogantes al Ejecutivo, enhorabuena. Que nos vaya a responder a nosotros, lamentablemente, es una prerrogativa que tiene, porque el Congreso condujo a este hecho de cierre congresal. Entonces, presidente, nosotros queremos señalar que desde el Nuevo Perú, que nosotros no compartimos la determinación de la jueza. No la compartimos. El país entero no lo comparte, presidente. Y entonces lo que tendrá que hacerse es efectivamente, mínimamente, es que el procurador, ¿no es cierto?, haya puesto un recurso de impugnación de este hecho. Pero que nos respondan a nosotros como comisión, lamentablemente es una prerrogativa que tiene el presidente porque este Congreso, presidente, condujo a ese estado de situación que tiene el país. Un Congreso disuelto. Congresista Ochoa, tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Pide una interrupción al congresista Costa. Gracias, presidente. No le he concedido todavía al congresista Costa. Me han pedido 2 interrupciones y también al congresista Costa. Me ha pedido la interrupción al congresista Salazar, la congresista Gladys y el congresista Gino Costa. Por favor, congresista Milagro Salazar. Gracias, presidente. Yo lamento que no esté el congresista Iberico aquí y ya se retiró, pero yo la relación que hacía del partido que él representa era en relación a la señora Nel Tausen, que estuvo cercana a la señora Susana Villarán, que fue la recaudadora de todos los dineros, y ahora sabemos pues que quién los financió, y no asume ninguna responsabilidad como partido. Entonces dime con quién andas y te diré con quién eres. Y lo otro, sería bueno pues que nos avisen cuándo va a ser las marchas en protesta de este pago abusivo de los 524 millones. ¿Dónde están las marchas? ¿Dónde van a estar las ONG, las feministas? Quisiera ver si se organizan, porque ellos se organizan tan rápido para ver si hacen presión para que no se devuelva ni un centavo a esa empresa corrupta. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade y después la interrupción para el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos solicitado y estamos aprobando el pedido que hizo el congresista Luis Galarreta por la interrogante de este pago que se va a hacer. Pero también se mencionó por parte de un colega que es del Ejecutivo, y sin ningún temor, porque no lo voy a agredir con lo que le voy a decir al congresista Clemente Flores, que él dice que nosotros podemos mandar los documentos que querramos a los ministerios porque ellos nos van a responder. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, presidente, porque sigo enviando documentos a diferentes ministerios. Es más, como representante de la región Lima Provincias, también lo hago ante el gobernador por todas las irregularidades y problemas que hay en mi región y, sin embargo, no me responden, presidente. Por eso ya se ha leído el reglamento del Congreso, el artículo 46, pero yo quiero que conste en actas, porque esta intervención sí la voy a subir a mis redes para que también pueda escuchar el presidente de mi región, si me lo permite, presidente.
Control sobre la legislación de urgencia en el caso de disolución del Congreso. Artículo 46 del reglamento del Congreso. Durante el interregno parlamentario o el receso parlamentario, la Comisión Permanente ejerce sus funciones de control conforme a la Constitución Política y el presente reglamento. Eso quiero recalcarlo, presidente, para que al menos los gobernadores que ahora también se han sumado y forman parte del Ejecutivo, desconociendo lo que les corresponde hacer por nuestra región, yo sigo fiscalizando y lo haré hasta el último día que me corresponda como integrante, como congresista de la República e integrante de la Comisión Permanente, presidente. Gracias, congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por favor, congresista Costa. Después del congresista Costa le doy la alusión, congresista Flores. O usted le da la... Sí, con todo gusto. Congresista Flores, por favor. Gracias, presidente. A la congresista Andrade, presidente, le dije, si usted cree que algún ministro no ha respondido a las solicitudes, haga las denuncias que correspondan. Hágala. Congresista Costa, por favor. Gracias, presidente. Yo había pedido una interrupción a la colega Salazar porque por alusión, porque había hecho algunas afirmaciones. Le agradezco a la colega Beteta por darme el uso de la palabra, presidente. Muy rápidamente, en primer lugar, se dice que yo interpreto que el 135 es el único mandato que tiene la Comisión Permanente. No lo digo yo, presidente. Tampoco lo dicen expertos en el tema. Lo dice el Tribunal Constitucional en el auto que acaba de emitir aceptando la demanda competencial presentada por usted, que no tiene rango de sentencia. ¿Qué importa? Es el Tribunal Constitucional que está por unanimidad, ¿no es cierto?, expresándose. ¿Y qué dice el párrafo 10 de ese auto, presidente? Permítame leerlo porque los colegas insisten en que esta es una interpretación mía totalmente antojadiza. Tribunal Constitucional dice, ahora bien, de conformidad con la Constitución, la Comisión Permanente durante el interregno parlamentario continúa ejerciendo sus funciones. Esto no implica que la Comisión Permanente tenga las facultades del Pleno del Congreso y pueda hacer sus veces, sino que está limitada a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución. Está limitada a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, lo dice el Tribunal Constitucional, presidente. Entonces, está clarísimo. Más allá de que estemos o no de acuerdo, la colega dice, no, porque si esa interpretación fuera correcta, estaría rompiéndose el equilibrio entre poderes. Pero eso es lo que dice la Constitución. El tribunal está interpretando esta Constitución, no la que quisiéramos tener, esta Constitución. Sí, promulgada en el 93 por Alberto Fujimori. No les gusta, pero es la que tenemos lamentablemente. Y si no quieren, se cambia. Más adelante se puede cambiar en el próximo Congreso. Segundo, presidente, el otro cuestionamiento que se hace es verdad, eso es lo que dice la Constitución y lo que interpreta el TC, pero en realidad nos estamos olvidando del reglamento del Congreso. Y hay una jerarquía normativa en este país y en cualquier país del mundo, según la cual la Constitución está por sobre las leyes y las leyes están por sobre los reglamentos y así sucesivamente. De manera que si hay una ley que colisiona con una norma constitucional, esa ley no es válida. Eso es así. Entonces, si ya hizo el Tribunal Constitucional una interpretación de los alcances, de las atribuciones de la Comisión Permanente durante el interregno parlamentario, esa interpretación de la Constitución hace que cualquier alcance adicional que pudiera tener la Comisión Permanente, de acuerdo al reglamento del Congreso, queda anulada por esa norma constitucional que es el 135 de la Constitución. De manera que quería hacer esas dos precisiones, presidente. Hay varias otras, pero que ya no son en alusión a la intervención de la
de la colega Salazar, de manera que las haré, si puedo, más adelante. Le agradezco a la colega Beteta y a usted por esta interrupción. Gracias. Por favor, congresista Karina Beteta, continúe. Gracias, presidente. Presidente, creo es importante dejar constancia, porque será la historia que dará la razón a quienes en su momento tuvimos la capacidad de poder enfrentar a una dictadura. Presidente, el artículo 134 de la Constitución es claro. Tampoco me voy a esforzar a que cambien de opinión aquellos que leen al revés la Constitución o quieren interpretar como ellos quieren interpretar. Bien claro dice aquí el artículo 134, no puede disolver el Congreso en el último año de su mandato. Asimismo, disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. En palabras tan sencillas, es que les guste o no, la comisión permanente está y puede actuar en todas sus funciones. Asimismo, señor presidente, el artículo 101 de la Constitución es claro y dice: los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por este. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede el 25% del número total de congresistas. Son atribuciones de la Comisión Permanente. Son 5, ¿no?, que señalan las atribuciones que en este momento se han venido cumpliendo. Designar al Contralor a propuesta del presidente, ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de la banca, seguros y administradoras privadas de fondo de pensiones, aprobar los créditos suplementarios y otros más. Pero aquí hay un punto muy importante, el inciso 5 del artículo 101. Las demás que le asigne la Constitución y las que señala el reglamento del Congreso. ¿Y qué dice el reglamento del Congreso y que tiene rango de ley? En el artículo 42, porque también es importante dejar en claro y para que no haya confusión en algunas interpretaciones antojadizas de algunos congresistas. Dice: la Comisión Permanente del Congreso ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. La Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos del 25 congresistas elegidos por el Pleno. Aquí está claro, yo les invito a los congresistas a leer esta Constitución y el reglamento, no otras constituciones, sino del Perú, por la cual juramos. Todos aquí han jurado por la Constitución y también hacen ejercicio y uso del reglamento. Asimismo, señor presidente, en el artículo 44 del reglamento de la Comisión Permanente, el reglamento del Congreso es el reglamento de la Comisión Permanente y de las demás comisiones en lo que les sea aplicable. Artículo 45. La disolución del Congreso por el presidente de la República en aplicación de la atribución que le concede el artículo 134 de la Constitución Política no alcanza a la Comisión Permanente. No alcanza a la Comisión Permanente. El artículo 46. Durante el interregno parlamentario o el receso parlamentario, la Comisión Permanente ejerce sus funciones de control conforme a la Constitución Política y al reglamento. Está claro cuáles son las funciones, qué podemos y qué no podemos hacer. Hay aquellos que quieren renunciar a la facultad que el pueblo los ha elegido, si es que consideran que los han elegido. Bueno, si ha habido otras formas de cómo han entrado al Congreso, es otro tema. Pero aquí lo claro es los que hemos sido elegidos por el pueblo, tenemos que ejercer esta función que nos dice la Constitución y el reglamento. Por ello, señor presidente, creo es clarísimo
Primero, dejar constancia que nosotros estamos en cumplimiento lo señalado por la Constitución y el reglamento del Congreso. Pero aquí hay un tema muy importante que hemos visto. Mira cuántas horas nos ha llevado en debate por un tema que es tan importante para el país. Seguramente para algunos no. Para los aliados de este gobierno, claro que sí, no les interesa luchar contra la corrupción. Usan la palabra de lucha contra la corrupción, ¿para qué? Para pretender engañar al pueblo peruano, cuando su única intención es blindar y seguir blindando a los corruptos y a las empresas corruptas. Escucho a algunos colegas congresistas que dicen que nos preocupa que si no se paga los 524 millones a las empresas corruptas Odebrecht, se va a caer el acuerdo. Un acuerdo vendepatria a espaldas del pueblo que nadie conoce, o posiblemente conocen y no lo quieren decir. Pero en su mayoría, los peruanos no conocemos de ese acuerdo vendepatria suscrito entre los fiscales y los corruptos Odebrecht. Lo que veo, señor presidente, y queda claro, que a ellos no les preocupa que se pueda caer el acuerdo. Lo que les preocupa realmente es que Odebrecht y todas las empresas corruptas puedan decir quiénes son los corruptos, y seguramente le preocupa al gobierno que puedan decir los nombres de algunos de sus ministros o de sus aliados. Qué raro, ¿no? Qué raro. Cerrado el Congreso de manera inconstitucional, inmediatamente al día siguiente el procurador, que depende del ministro de Justicia de hoy Premier, autoriza que se le pague los 524 millones. Posterior a ello, empiezan a filtrarse las coimas que le habrían dado a su primer ministro, Villanueva. Luego sigue la relación a otro socio, Yehude Simons. Lo propio con Villarán. Entonces empiezan a preocuparse el gobierno. Dice, no podemos seguir permitiendo que sigan dando nombres de mis aliados. Seguramente algunos regidores que en su momento justificaban y se daban pues los abanderados de haber defendido el peaje, que era lo mejor para el país, que era lo mejor para los peruanos. Y hoy silencio. Cuando un colaborador quiso mencionar ciertos regidores que habían pedido coimas, simplemente no le han aceptado que sean colaboradores eficaces. Entonces, no querramos engañar al pueblo peruano cuando dicen que no, estamos preocupados que se caiga el acuerdo, porque seguramente sus cómplices, sus compinches ya no van a seguir diciendo la verdad de quienes realmente robaron al país. ¿Y quiénes fueron? Los mismos que estuvieron en Proinversión, los ministros, los exministros que fueron parte de ese gobierno, ministros que fueron de gobierno de Toledo, hoy que son santos. Los ministros que fueron también de Kuczynski, hoy son santos. Los regidores, los gerentes que fueron de la gestión de Villarán, hoy nos quieren dar lecciones de moral, cuando a través de sus correos se filtraban cuánto iba a costar, cuántos iban a repartir. Eso es lo que no se quiere saber, y por ello preocupados para seguir blindando a estas empresas corruptas. Solo en el Perú se le puede seguir permitiendo que ellos puedan seguir contratando con el Estado peruano, y que hoy el Estado peruano con los millones, 524 millones le tienen que pagar a estas empresas corruptas, dejando de atender la salud, la educación, agua y desagüe para los peruanos. Claro, eso no les importa. Lo único que les interesa es cumplir con Odebrecht, porque si no, mañana tendríamos los nombres de esos corruptos. Entonces están preocupados por eso. Por ello hay que seguir pagando. Hoy es 524 millones. Mañana, ¿cuántos millones más van a ser? Entonces, esa es la gran verdad de todo ello, señor presidente, y aquí quedará sentado. El pedido que ha hecho el congresista Luis Galarreta de pedir nosotros la información, los que desean votarán
a favor y los que aquellos quieren blindar simplemente votarán en contra, amparándose en que no está claro, el Congreso está disuelto. Será la historia, sus hijos y sus nietos que le juzgarán cómo actuaron en el momento crítico de poder seguir enfrentando a una dictadura. Gracias, presidente. Muchas gracias. Habiendo terminado el rol de oradores, me parece que hay un consenso en la mesa que somos congresistas de la República. Yo creo que en ese sentido la posición del congresista Clemente Flores hace que quede claramente establecido para todo el mundo que somos congresistas. Y como congresistas, de acuerdo al artículo 96, tenemos la potestad de pedir información, fiscalizar y solicitar la información correspondiente. ¿Ese primer consenso lo tenemos? Estamos todos de acuerdo. Entonces, si eso es así, yo creo que habiendo tantas dudas de interpretación del Tribunal Constitucional, hasta ahora yo he seguido buscando cómo se elige al presidente de la Comisión Permanente y no lo encuentro, pero en fin, ese es mi problema. Ya veré cómo lo resolveré, en qué tipo de votación se establece eso. Entonces, el primer consenso que tenemos es que todos... No, déjame terminar. Ya, déjame terminar. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que todos los congresistas tenemos, de acuerdo al artículo 96, la facultad de fiscalizar y solicitar las correspondientes preguntas que tengamos a bien. Ese sería un primer punto. Y el segundo punto es el que quisiera proponer, que las dudas que tengamos respecto al auto de admisorio o sucesivo sean preguntadas al Tribunal Constitucional para que éste pueda aclararnos cuál es la interpretación del sentido de este auto admisorio. Entonces eso sería, yo creo, que lo que resumiríamos en la mañana de hoy, tanto el tema de que estamos todos de acuerdo que todos seguimos teniendo nuestras funciones y obligaciones como congresistas de pedir información, excepto la que hoy día no existe, que es la de legislar. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, las cartas que quieran pedir de fiscalización, sugeriría que las firmen los congresistas que quieran y las envíen directamente al ministro o al director o al alcalde o al gobernador. Y las dudas que tengamos respecto a que si es que es la comisión que puede hacerlo, hacer las preguntas correspondientes al Tribunal Constitucional. ¿Ok? Si estamos de acuerdo, yo creo que se llevaría congresista Milagros Salazar. Presidente, lo que nosotros hemos pedido, y varios congresistas, es un pedido puntual, que la comisión permanente bajo su presidencia haga suya el pedido. Eso es lo que yo he propuesto, al menos en la investigación de esta denuncia, gravísima de los ascensos en la PNP, porque yo he hecho la solicitud y no tengo respuesta, presidente. Gracias. Claro, congresista Salazar, entiendo la situación y entiendo el pedido que usted hace, pero también hacer un pedido que tampoco nos lo van a contestar, yo creo que tenemos el derecho, más bien no investigar, sino solicitar los límites que se está hablando de la posibilidad de fiscalizar de la comisión permanente, que nos conteste el tribunal, y ahí procederemos. Si el tribunal nos contesta que no podemos, ya la responsabilidad será del tribunal por no facilitar que se continúe fiscalizando, cosa que sí tiene, como tenemos un acuerdo todos, que el artículo 96 permite que los congresistas sigamos fiscalizando. Por favor, congresista Neira. Gracias, señor presidente. Paralelamente, nosotros podemos denunciar directamente a la Fiscalía para dejar huella histórica de lo que está sucediendo, pero sí, permítanos nosotros aquí, como denuncié penalmente ante la Fiscalía sobre el motín que hubo acá cuando se presentó acá el Premier. Eso ha sido admitido y tiene su proceso y eso no va, como es penal, eso no lo van a poder ocultar. Voy a hacer las denuncias correspondientes, pero permita que, como nos corresponde como comisión permanente, dar cuenta acá y que quede registrada también. Eso sí podemos hacer paralelamente al margen del pedido que está pidiendo la congresista Salazar. Gracias. Ok, entonces se somete a voto
en la propuesta del congresista Luis Galarreta, que la comisión permanente presente la denuncia de los ascensos. Yo lo que propongo... Información. Pero yo creo que la solicitud de información va a ser mucho más directa a través del artículo 96. Perdón, congresista Torres. Sí, presidente. De hecho, yo lo que sugeriría, presidente, es que quizás la mesa directiva de la Comisión Permanente pudiera esbozar, ¿no?, una solicitud de información y que ya los congresistas nos sumemos de manera individual en virtud del artículo 96, que creo que todos acá tenemos ya un consenso, en la solicitud de la información. Creo que es lo que Eso no corresponde. quita que hagamos las preguntas Claro. al autoadmisorio Por supuesto. para poder pedir las aclaraciones del caso. Congresista Bartra. Gracias, presidente. Yo sí hice un pedido concreto de que se presente un escrito para solicitar al propio TC una precisión o aclaración de lo dispuesto en el auto de admisión de la demanda competencial. No, a eso no hay problema preguntarlo. Yo creo que está justamente las preguntas a la comisión permanente, creo que deberían ir en el ámbito de aclarar el espacio, aclarar el marco de trabajo de la comisión. Por eso la precisión de la congresista Bartra sí me parece válido, porque es pedirle al tribunal que se manifieste en el extremo del autoadmisorio. O sea, yo creo que en ese sentido, si hay consenso, también procedería. Un momentito, pues, déjame terminar de hablar. Sé que quieren hablar, pero cálmense. Entonces, bueno, por eso, ¿tenemos consenso respecto al pedido, a la consulta al TC? Bueno, vamos a votar. Se vota. Señores congresistas, Beteta Rubín. Perdón, una cuestión previa a la votación, congresista Ochoa. Presidente, creo que la propuesta que ha hecho el congresista Torres es la más acertada. O sea, que se formule y que se redacte, ¿no es cierto?, lo que se está señalando y que lo suscriban los congresistas que suman a ello y no iríamos a ninguna votación. Congresista Ochoa, perdóneme interrumpirlo, pero son dos cosas distintas. La fiscalización, como bien dice el congresista Torres, todos los pedidos de fiscalización se hace un petitorio y todos los congresistas que están con la idea firman y se presenta la solicitud. La diferencia respecto a lo presentado con la congresista Rosa María Bartra me parece que va respecto al extremo, por favor un momentito, si no, no le voy a la palabra, el extremo para que nos explique el tribunal sobre los extremos del autoadmisorio, para que no estemos discutiendo si la ley o el reglamento, estamos en la pirámide que le... O sea, no creo que hay no ofende una pregunta en la cual se aclararía mucho el trabajo de la comisión. Perdón, congresista Bartra. Presidente, la congresista Beteta me pide una interrupción. Va a ser muy breve luego lo que voy a decir yo. Congresista Bartra tiene la... No, Beteta, presidente, la interrupción que le he pedido a la congresista Bartra. Sí, presidente, yo creo que aquí no cabe solicitar un acuerdo para pedir al Tribunal Constitucional se pueda pronunciar sobre el autoadmisorio, tomando en cuenta que es una opinión, no es vinculante. Por lo tanto, señor presidente, nosotros no podríamos claudicar en nuestras funciones y atribuciones como congresistas y como Congreso de la República. Creo pedir que ellos se puedan pronunciar sería generar un mal precedente, porque estamos hablando de un autoadmisorio, no es una sentencia. Entonces no nos puede hacer ninguna aclaración de un autoadmisorio que no es vinculante, es una opinión. Y acá lo que prima es lo que dice la Constitución. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Bartra. Gracias, presidente. Eso lo hemos explicado ampliamente, presidente, que es un auto, ni siquiera es una sentencia que no tiene ningún efecto. Sin embargo, acá hay congresistas, presidente, y por eso ha sido la discusión, que quieren asumirlo no solamente como si fuese una sentencia, sino que además le quieren dar el carácter vinculante a un documento que no tiene ningún efecto práctico. Por eso iba, presidente, en ese sentido, a la necesidad de que sea el TC quien finalmente aclare. Sin embargo, yo creo que tienen razón los colegas que válidamente
defienden el fuero parlamentario en el sentido de que nosotros tenemos autonomía plena para interpretar nuestros propios instrumentos que nos rigen, y ahí está la Constitución y está el reglamento, y por lo tanto, presidente, en término concreto de una consulta específica, yo retiro mi pedido. Ok, entonces levantamos la sesión agradeciendo mucho